Perfecto. Estamos de regreso después de esta pequeña pausa comercial para continuar con nuestras entrevistas aquí en Actualidad y Política, que transmitimos todos los días martes, todos los días jueves también, para que usted quede completamente informado. Y por supuesto que esta semana le hemos querido dar énfasis también un poco al tema de la conmemoración, la celebración de las fiestas patrias, que vamos a tener una conmemoración un poco más íntima, mucho más radical y tranquila, ¿cierto?, de lo que ha sido en años anteriores. Como siempre aquí en el estudio, tomando todos los resguardos necesarios, distanciamiento físico-social, nuestras mascarillas, alcohol, gel, etcétera, para evitar riesgos de contagio, no solo para nosotros también, sino que para nuestros invitados. Vamos a presentar al Seremi del Trabajo, Fernando Gebhardt, ¿cierto? Sí, no puedo pronunciar. ¿Y cómo está, gracias. Seremi? Bienvenido. Oye, un gusto, Claudia, nuevamente estar con ustedes acá en Radio TVNet y poder contarle a toda la comunidad de Osorno y sus alrededores qué está pasando actualmente en el gobierno, qué está pasando con las mejoras en las leyes y también lo importante, qué va a pasar ahora para el 18 de septiembre, para este feriado que también, como tú decías, tiene una particularidad. Sí, esta particularidad, ¿cierto?, de celebrarlo, conmemorarlo de manera distinta y aprovechar estas instancias, ¿cierto, Seremi?, como para compartir en familia, cuidarnos también todos mutuamente. Y en este sentido ustedes como ministerio, como Seremi, tienen un rol muy importante que tiene que ver con velar y fiscalizar el tema del feriado irrenunciable que se viene dando desde hace muchos años, ¿cierto? Porque hay muchas comunas que tenemos ya la apertura de malls, centros comerciales, etcétera. Exactamente, entonces el llamado que hace en estos días el Ministerio del Trabajo y obviamente a través de la Dirección del Trabajo, porque son el ente fiscalizador, es que todos los empleadores tienen que cumplir con este feriado irrenunciable, que debemos recordar que en el año tenemos 5 feriados irrenunciables y entre ellos está el del 18 y 19 de septiembre. ¿Qué significa el feriado irrenunciable? Que todos los trabajadores del comercio tienen que tomarse su feriado entre las 21 horas del día 17 de septiembre, que comienza la vigencia, hasta las 6 de la mañana del día 20 de septiembre. ¿Quiénes quedan exceptuados o que pueden seguir laborando? Solamente los trabajadores de empresas de rubros esenciales, como son farmacias, servicentro, obviamente los servicios de salud, y otros servicios que sean esenciales. Pero en el caso de ellos no es que no signifique que no se les va a dar un feriado renunciable. Lo que pasa que en ese caso tienen como máximo tomárselo para el próximo año. Tiene que generarse un turno. No pueden dejar de tomarse en 2 años un feriado renunciable. Entonces el empleador tiene que velar para que su trabajador el próximo año sí se lo tome y le corresponda en ese caso a otro trabajador. ¿Qué pasa ahí con los restaurantes, los centros gastronómicos, los que pueden abrir, digamos, en un aforo de un 25%? Puerto Montt no lo puede hacer, pero sí el resto de las 29 comunas. En ese caso ellos también efectivamente pueden atender durante este feriado irrenunciable en las mismas condiciones que te comentaba, que el próximo año se turnan porque les corresponde también a estos trabajadores. El fin del feriado irrenunciable en todos los casos obviamente es equilibrar la vida laboral con la familiar. Entonces es importante hacer respetar. Durante el año, las estadísticas del año anterior, durante el 2019, se hicieron fiscalizaciones a más de 24 empresas en forma aleatoria, de los cuales tuvimos alrededor de 5 empresas sancionadas, un nivel bajo. Obviamente hubo mucho cumplimiento, pero obviamente cuando hay incumplimiento son sancionados y estas multas pueden llegar entre las 5 y 20 UTM por cada trabajador. Por cada trabajador. Va dependiendo de la gravedad también. ¿Y en pesos estamos hablando aproximadamente? ¿Se recuerda? Estamos hablando de alrededor de 3 por 5, 15, como 150.000 pesos por trabajador aproximadamente, un poco más. Ya. Y en ese sentido, Seremi, por ejemplo, este año, pero sí, por ejemplo, los supermercados, negocios más pequeños, los que sean atendidos por sus propios dueños, familiares, pueden funcionar. Exactamente, sí. Por ejemplo, los supermercados de barrio, no hay ningún inconveniente que ellos puedan atender, pero siempre y cuando sean por los propios dueños, o acrediten que es un familiar el que lo está atendiendo, no hay ahí una suplantación. Eso ahí se van a ver
se va a determinar que efectivamente sea el dueño o un familiar que lo está atendiendo. Y aquí también me imagino que el llamado apunta a los mismos trabajadores a hacer respetar y valer sus derechos, que lo pueden hacer también denunciando cualquier tipo de anomalía, irregularidad, y ahí me gustaría que nos detuviéramos un poco, porque hay muchos trabajadores que dicen, mejor no voy a denunciar porque después me pueden despedir o puede ser, sí, digamos... En ese sentido no les quepa la duda, porque cuando ellos hacen la denuncia es... se resguarda los antecedentes de quien denunció, porque aquí en las denuncias, no solamente en este caso por el feriado renunciable, sino que en cualquier tipo de denuncia lo puede hacer el trabajador en forma independiente o también un tercero, llámese así otra persona, o también obviamente si hay un sindicato en la empresa, el sindicato, como tienen fuero, pueden también denunciar en favor de sus trabajadores, de sus afiliados. En este caso, las denuncias durante el fin de semana también pueden hacerse a través de la página de la Dirección del Trabajo, www.dt.gov.cl. Durante estas fiestas va a haber un banner especialmente adecuado para recibir todos los reclamos que tengan relación a incumplimiento al feriado irrenunciable. Yeah. ¿Y qué pasa aquí con por ejemplo, con el rubro agrícola, ganadero, que estamos hablando de un rubro que tiene que estar periódicamente, diariamente? Es lo que nos señalaba usted, sí, que el próximo año, digamos, tienen que hacer respetar el feriado, ¿no? Claro. Tendrán que contratar un... claro, efectivamente se genera una rotación, obviamente, claro, que en estos periodos de fin de semana tiene que generarse una rotación de tal forma que se den cumplimiento a las labores mínimas. Por ejemplo, en este caso acá las lecherías, claro, no pueden dejar de producir leche, claro, y además si no los animales se enferman. Y por otro lado también en el campo hay una serie de actividades como la alimentación de los propios animales no puede dejar de hacerse. Pero en ese caso se genera justamente esta actividad que debe generarse una rotación, que en el próximo año el trabajador se le debe permitir también tener su feriado irrenunciable, ¿ya? Pero eso está estipulado dentro de la normativa legal, ¿ya? Dentro de la normativa. Pero obviamente aquí lo importante es ir al fin principal, que los trabajadores tienen que tomarse su feriado irrenunciable, es un derecho que tienen, y el empleador tiene la obligación también de dar cumplimiento a la normativa legal que establece este tipo de permisos y feriados. Seremi, lo quiero llevar al tema de la ley de protección del empleo. Siento que ha sido muy importante, sobre todo para aquellos trabajadores y empleadores también, para ambos lados, que han tenido que cumplir con todas estas medidas y protocolos sanitarios producto de esta pandemia. Hay unas mejoras también en esta ley de protección al empleo, ¿cierto? Tiene que ver con una extensión, digamos, efectivamente, del plazo, ¿no? A contar del aproximadamente principios del mes de septiembre se promulgó la ampliación y las mejoras a la ley de protección del empleo. ¿Por qué te digo mejoras y ampliación? Porque por un lado se mejora la ley de protección. ¿En qué sentido? En que se amplía el periodo de la vigencia de la ley, que son 5 meses. Tenía una vigencia hasta el mes de septiembre, perdón, 6 de octubre, y se amplía ahora hasta el 31 de marzo. Se amplían 5 meses, ¿ya? Pero esto además viene agregado además con 2 cuotas más en el pago del beneficio. ¿Qué quiere decir? Que todos los trabajadores que se incorporaron al inicio de la ley de protección del empleo, es decir, a contar del mes de marzo o principio de abril, ya estaban cumpliendo sus primeras 5 cuotas, ¿ya? Pero la ley ahora permite adherirse automáticamente a una cuota 6 o una cuota 7, ¿ya? ¿Y por qué también la vigencia? Porque además la vigencia te permite ampliarla en el sentido que todos los trabajadores que se incorporaron a partir de mayo, junio, pudiesen tener una vigencia mayor para poder tener esta cantidad de beneficios, hasta obviamente que el empleador pudiese también revertir esta condición de suspensión y volver al trabajo normal, ¿ya? Pero por otro lado, además esta ley lo que vino a mejorarse también es que mejoró las cuotas, el valor de las cuotas. Ya no hubo como un descenso. No, efectivamente. Si debemos recordar a todos, las 5 cuotas estaban conformadas por el primer pago, que era un 70% de las últimas 3 liquidaciones de sueldo, de los 3 últimos remuneraciones recibidas antes de la suspensión. Después bajaba un 55%, 45%, 40%,
35 y después seguía descendiendo. Lo que hace ahora la ley es que permite o fija entre la cuota 2 y la cuota 5 en un 55%, lo que hace obviamente mejor y mantiene la proporción de ingreso. Por otro lado también, lo que hace la ley también amplía en 5 meses adicionales también la posibilidad de generar un contrato a través de una disminución de jornada laboral. Ya, con el empleador, claro. Con el empleador. Ya, ¿Qué significa esto? Debemos recordarle a todos que actualmente esa posibilidad de anexo de contrato está vigente hasta el 31 de marzo. Esta vigencia lo agrega hasta el 31 de julio de 2021 en las mismas condiciones. ¿Qué significa? Que el empleador, al disminuir hasta un 50% de la jornada laboral, le paga obviamente el 50%, pero el otro 25%, para no perder ingresos del trabajador, se pagaría también a través del fondo de cesantía, ya sea individual o solidario, si los recursos también se extinguen durante el uso del beneficio. Claro, porque además este es un escenario muy de incertidumbre, claro, muy incierto, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, digamos, en los próximos meses. Y ahí en ese sentido, por ejemplo, aquellas empresas que hayan decidido finiquitar a sus trabajadores, obviamente dentro del marco legal, porque si no tienen que acogerse a la ley de quiebra, ¿cierto? Pero dentro del marco legal, estos trabajadores que han sido vinculados, ¿tienen derecho nuevamente a empezar de cero con su seguro de cesantía? Por supuesto, pero deja comentarte además que estas mejoras a la ley de protección del empleo actualmente homologan estas mejoras también al fondo de cesantía. ¿Qué quiere decir? Que la ley 17.728 también acoge durante el periodo de la pandemia, recoge también incremento en la cantidad de cuotas, mejora también los porcentajes de pago y adicionalmente, si hacemos un ejemplo, un trabajador durante el periodo de suspensión, el empleador ya no logra salir adelante y tiene la necesidad de despedirlos, el trabajador automáticamente vuelve a incorporarse al fondo de cesantía, pero a través de la ley 17.000. En este caso exactamente, del fondo de cesantía. Parte de cero, parte en el pago 1, es decir, a partir del 70%, y de ahí incorpora gradualmente los porcentajes que acabamos de comentar. ¿Y eso igual va a ser en 5 meses? ¿O esa ley es hasta 3 meses? Esa ley es hasta 5 meses. Lo que pasa es que la mejora que se hizo también es que homologó los beneficios de la ley de protección del empleo en los requisitos y en el valor de las cuotas. ¿Qué quiere decir? Que el fondo de cesantía, antes de la mejora de la ley, te exigía, en el caso de los trabajadores indefinidos, te exigía 12 cotizaciones dentro de los últimos 24 meses, o en el caso de los que eran a plazo fijo, 6 cotizaciones dentro de los últimos 12 meses. ¿Ya? Lo que hace la ley, homologa la ley de protección del empleo. ¿Qué quiere decir? 6 cotizaciones dentro de los últimos 12 meses, no importando el tipo de contrato, sea indefinido o a plazo fijo, y 3 cotizaciones dentro de los últimos 3 meses, pero las 2 últimas cotizaciones con el último empleador. ¿Se entiende? Ahí, perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se disminuye al 50% los requisitos también para los trabajadores que se encuentran cesantes. ¿Ya? Entonces eso se hizo un cálculo de que aproximadamente 1 millón de trabajadores que pudiesen estar cesantes también van a poder acogerse a al fondo de cesantía. ¿Ya? Estamos considerando que actualmente la condición actual de la pandemia ha significado un nivel de cesantía de alrededor de 1.800.000 trabajadores a nivel nacional. ¿Ya? Claro. Porque obviamente estamos en una condición especial que uno tampoco no puede prever cuándo se podría terminar esta pandemia, pero sí obviamente el gobierno ha tomado medidas específicas. Por un lado, mantener estos beneficios paliativos, como es la ley de protección del empleo, ingresos familiares de emergencia, por cuanto el ingreso familiar de emergencia en el último mes también incorporó 2 pagos adicionales, estamos hablando de la cuota 5 y la cuota 6. Además el bono de eso, para la clase media, el bono de la clase media. Por otro lado también acaba de promulgarse y hoy día se tienen que inscribir para el rubro de los taxis colectivos, los choferes de microbuses, dueños de buses, también un beneficio de un bono de 350.000 pesos y además un crédito
de 350.000 pesos hasta por 3 meses. ¿Ya? Ya. Entonces, es una serie de beneficios paliativos, pero obviamente lo que busca el gobierno ahora es la reactivación económica. ¿Ya? Ahí, a eso tenemos que apuntar. Ahí me quiero detener sí. un poco en el tema de la cesantía, porque hace un tiempo, en el último trimestre móvil que concluyó ahora en agosto, tengo entendido, era sí, junio, julio, agosto. ¿Sí? El último informe del INE incorporaba mayo, junio y julio, y efectivamente había tenido un incremento en la región de alrededor de alrededor de 7 puntos. Y ahí me gustaría detenerme cómo se mide el tema del desempleo, porque también usted me señalaba fuera de micrófono que hay una investigación, ¿cierto?, que hizo la Universidad Católica que en el fondo perjudicaba, digamos. Claro. Lo que pasa es que cuando una de las tasas de indicador que utiliza el INE es la tasa de desempleo, que es la que uno más conoce en redes sociales y cuando se informa el nivel de cesantía. ¿Ya? Y efectivamente ese en el último trimestre móvil, mayo, junio, julio, llegó a nivel regional a un 11,5% y a nivel nacional a un 13,1%. Y eso significa que regionalmente llegamos aproximadamente a sobre los 100.000 trabajadores desempleados. ¿Ya? Que obviamente comparativamente la tasa más mala que tuvimos fue el año 2010, por ahí, que llegamos a un 8,5. Pero la verdad que por un lado es muy difícil poder comparar con el año 2010, con el año 2005, ni siquiera los últimos 50 años, por cuanto la pandemia es una condición completamente diferente a cualquier escenario posible. Pero ¿y la medición, Seremi, cómo se hace? ¿Por comuna, por regional? Porque yo traté, en ese entonces, traté de contactarme con el INE, incluso el INE nacional, para ver por comuna el tema. Y decían que ya no lo estaban haciendo desde esa forma. Sí, lo que pasa es que la variación también va a depender también de la vulnerabilidad también de cada sector. Y la cifra perdía validez. Pero lo que hizo ahora, por ejemplo, el último informe que sacó la Universidad Católica, la verdad, ellos proponen también analizar más que nada el indicador a través de la tasa de ocupación. ¿Por qué? Porque la tasa de desocupación o de cesantía mide a todos los trabajadores que quedaron cesantes. Pero por un otro lado, esa tasa también incorpora los fallecimientos, las personas que no quieren buscar trabajo o no quieren mientras pase la pandemia, porque ahora actualmente estamos hablando de un escenario actual, no un escenario anterior. Por lo cual se tienen muchas variables que no consideran efectivamente a los trabajadores que realmente están cesantes y que no pueden encontrar trabajo. Por ese lado, lo que hace esta investigación es que aísla efectivamente a los trabajadores que están buscando trabajo. Y en ese sentido, lo que indican ellos es que la tasa de ocupación ha logrado tener al 31 de agosto una mejora de alrededor de 2 puntos, estamos hablando a nivel nacional. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que de la cantidad de desocupados que tenemos actualmente, que fluctúa el 1.800.000 desempleados, podría ya haber tenido un descenso de alrededor de 300.000 trabajadores que lograron reintegrarse laboralmente. Y eso tiene que ver también con todas las medidas que se han implementado, no solamente a nivel de gobierno, sino que también del sector público-privado, ¿no? Exactamente, porque por un lado, a nosotros acabamos de tener, durante la última semana de agosto, hicimos una feria laboral, y fue una feria laboral bastante interesante, porque fue la feria laboral online que se hizo en la región de los lagos. Y en este caso, del CENSE, ¿no? Exactamente, a través del CENSE. Esta feria online se hizo particularmente en la provincia de Chiloé, pero obviamente por la posibilidad de postular en forma online, llegaron postulaciones de toda la región. Participaron más de 44 empresas donde se ofrecieron más de 3.000 puestos laborales, por lo cual eso nos indica también que hay una reactivación que está funcionando, y esto va muy de la mano también por el mejoramiento de las tasas obviamente de contagio, y por eso es tan importante el llamado que se le hace a la población de apoyarnos en esta reactivación. El Estado, el gobierno de Chile quiere impulsar fuertemente la reactivación económica, pero para eso también necesita tener un descenso
relevante, pero también cuidadoso de las cifras, porque lo peor que nos puede pasar es abrir el mercado laboral y abrir la economía, pero con el riesgo de dar pasos negativos. Entonces, por eso es importante, y nosotros llevamos adelante acá lo que se llama el paso a paso laboral, es decir, tomando y llamando a los empleadores, trabajadores, sindicatos, comités paritarios, a participar de esta reactivación económica, pero en forma segura. Por eso se hizo esta hoja de ruta, en el cual nosotros generamos una cantidad de información a la mano, de tal forma de transitar muy apoyados con todo lo que son reglamentos, resoluciones, protocolos, ir armando también nuestros propios protocolos dentro de nuestras empresas. Es súper importante indicarle a todos que los protocolos no son rígidos. Los protocolos constantemente se pueden ir mejorando constantemente, de acuerdo también cómo se ha ido comportando. Me imagino que también ahora, claro, producto de la pandemia, ha tenido que ir evolucionando. Y por otro lado también no bajar los brazos, es súper importante. Ahora es más que nunca importante mantener los brazos constantemente activos para no dejar de cuidarnos, mantener, y son cosas súper sencillas que nos van a llevar adelante en las cifras. El distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el uso del lavado de manos, obviamente adicional a todos los otros protocolos que se mantienen en cada una de las empresas y que nosotros debiésemos tener en nuestro cuidado diario con nuestras familias, con nuestros vecinos, al transitar en la calle. Todas estas sencillas condiciones nos van a llevar a poder, en el corto plazo, poder pasar, en este caso en la región de los lagos, al ansiado paso 4. ¿Qué significa ese paso 4, Seremi? Para que no el paso 4 significa que todas las comunas que actualmente se encuentran en confinamiento, paso 3, van a poder, muchos rubros también, poder abrir también su negocio, por ejemplo, los restaurantes. Gastronómico, es súper importante para ellos, por cuanto el aforo que se permite actualmente es de un 25% en lugares abiertos. Pasando al paso 4 va a poder haber una atención dentro de los locales comerciales, obviamente con un aforo también mayor. ¿Ya? Esto va a significar también poder recuperar la economía a ese rubro que ha sido tan golpeado durante la pandemia, y así también volver también a recuperar un poco la activación económica en el rubro turístico. Esperemos que este 18 de septiembre se puedan respetar, estas fiestas patrias se puedan... Y no recordar por menos que adicionalmente a lo que está haciendo fuertemente la economía privada, también el Estado está impulsando la economía a través del sector público. ¿Qué está haciendo en ese sentido? Está adelantando una serie de inversión pública a través de Ministerio Públicas, con construcción de caminos, carreteras, transporte también, agricultura, MIMBU también está a través de la construcción de viviendas sociales. Y todo eso va a significar que aproximadamente a nivel nacional se van a inyectar alrededor de 252 nuevos cupos laborales, empleo, y en la región de los lagos se calcula más o menos sería alrededor de 21.000 nuevos cupos laborales. Uno podría hacer, pero no basta, sí, pero esto tiene que ir de la mano obviamente con la reactivación económica. Sabemos que la reactivación económica en su gran mayoría es las pequeñas, medianas empresas, son las que inyectan mayor cantidad de cupos laborales. Estamos hablando de sobre el 60% de la mano de obra está radicada obviamente en ese segmento de empresas. Seremi, bueno, ustedes también aprobaron, ¿cierto? O sea, el Poder Legislativo, digamos, este tema de la ley de crianza protegida, ¿cierto? Sí. Y esto ahora hubo una ampliación que tiene que ver con aquellas madres y padres, ¿cierto? También hay que decir, los padres también que tienen el deber de criar a sus hijos, ¿no? Efectivamente. La ley de crianza protegida lo que hacía separaba en dos beneficios. Por un lado, la ampliación de la licencia postmaternal, y por otro lado, postnatal. Y por otro lado también lo que hacía, daba un permiso a través de una suspensión de contrato a los padres, madres o cuidadoras, ¿ya? De poder acogerse, pero en forma unilateral. ¿Qué hace la ley? La ley tenía una vigencia hasta el 6 de octubre o hasta el término de la vigencia del estado de excepción, que era el 15 de septiembre. Ahora, con la ampliación en 90 días del estado de excepción, efectivamente la ley de crianza protegida se amplía por 90 días más. ¿Qué quiere decir esto?
que todas las madres o padres que tenían licencias que vencieron al día 14, al día 15 de septiembre, van a poder ampliar esas licencias hasta por 15 días más. Perdón, hasta por 90 días más. Claro. Exactamente. Esto significa, esto está vinculado a trabajadores dependientes, independientes y servicios públicos. Dependientes, obviamente, Código del Trabajo, independientes a honorarios, que están también, tienen sus cotizaciones al día a través del descuento del pago de la retención de impuestos. ¿Y ese dinero sale de la ISAPRE, FONASA? Va a depender quién es tu seguro. Claro, puede ser a través de la ISAPRE o también a través de FONASO, pero en las mismas condiciones como se financiaron las licencias pre y postnatal. No varían nada. Pero además de eso también se amplía el beneficio para los papás, mamás o cuidadoras a los niños menores de 6 años. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras, también obviamente que lo que ocurra antes, si se mantiene el estado de excepción, pero los establecimientos educacionales, jardines infantiles, sala cuna, vuelven a atender, hasta ahí llega la posibilidad de mantener vigente la ley. Claro, porque justamente esto va en beneficio también a todos los padres, madres que no tienen con quién dejar a sus hijos en el cuidado, ¿ya? Pero mientras los colegios se mantengan cerrados, o los establecimientos de salas cunas, ellos también van a poder acogerse a la suspensión del contrato en forma unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que basta con que uno, el trabajador, ya sea padre, madre o cuidador, avisa al empleador, que el empleador lo acoge a la Ley de Protección del Empleo a través del Fondo de Cesantía. Perfecto. Seremi, me dicen que ya estamos en la hora, pero me gustaría dejarlo algunos segundos ahí con su cámara para que pueda hacer el llamado y recomendación pertinente, sobre todo para esta conmemoración de Fiestas Patrias. En primer lugar, obviamente, señor empleador, respetemos la ley, demos las facilidades para que sus trabajadores tengan su feriado renunciable, y el llamado en general a la población, a todos, usted ciudadano, cuídese durante estas Fiestas Patrias. Efectivamente, la región de los lagos está en cifras, como región está en cifras positivas. Se ha hecho un tremendo esfuerzo, usted ha hecho un tremendo esfuerzo por bajar los contagios, ¿ya? Por lo cual estas Fiestas Patrias, como dice el eslogan, fondémonos, cuidémonos, sea unas fiestas diferentes, más de familia, no arriesguemos las buenas cifras por un fin de semana que yo creo que hay que mirar más al horizonte, más a futuro, el cuidarnos, el poder reactivar. Efectivamente hay rubros económicos, hay trabajadores que necesitan reactivación económica. Necesitamos también recuperar la cantidad de empleos perdidos. Y para eso es fundamental el poder transitar a través de condiciones seguras. No podemos nosotros poner en riesgo la vida y salud de los trabajadores. Eso sí, no se va nunca a poner en riesgo. Por lo cual, por eso necesitamos de cada uno de ustedes distanciamiento en la calle, distanciamiento en el trabajo. Eso es súper importante. Condiciones básicas: uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social. Y que pasen unas muy, muy felices Fiestas Patrias, pero en familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí con nosotros entonces el Seremi del Trabajo aquí en Actualidad y Política, por supuesto, a través de las pantallas de su canal de TVNet. Nosotros nos despedimos, pero no sin antes dejarlo cordialmente invitado a toda nuestra programación y a un nuevo capítulo que es el próximo jueves de Actualidad y Política. Hasta pronto.